Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para desentrañar uno de los misterios que más han dado de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y sinceramente en el fandom internacional. El título lo dice todo: Hande Erçel y Kerem Bürsin, negocios o romance. Vamos a sumergirnos en la vida y las interacciones de estas dos estrellas, analizando cada pista, cada gesto y cada rumor para intentar llegar al fondo de la cuestión. ¿Se trata de una química profesional increíblemente bien lograda o hay algo más que solo amistad y trabajo detrás de cámaras? Prepárense para un análisis detallado porque vamos a repasar su trayectoria, sus momentos más icónicos y las diferentes etapas de su relación pública. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros fascinantes contenidos sobre el mundo del entretenimiento. Nuestra historia comienza, como muchos de ustedes saben, con el fenómeno televisivo que fue Senkalkapm, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente. Hande Erçel, quien interpreta a la encantadora y resiliente Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, quien le da vida al carismático y exitoso Serkan Bolat, formaron una pareja en pantalla que no solo conquistó a la audiencia turca, sino que se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos era palpable, casi eléctrica. Desde los primeros episodios, los fanáticos se enamoraron de su dinámica, de sus miradas, de la forma en que sus personajes pasaron de la antipatía a una profunda conexión. Pero como suele suceder en estas historias, la línea entre la ficción y la realidad a menudo se vuelve borrosa, especialmente cuando dos actores lucen tan bien juntos y transmiten emociones tan genuinas. La serie, que se estrenó en el verano de 2020, se convirtió rápidamente en un éxito arrollador. La historia de Eda, una joven y brillante estudiante de arquitectura que pierde su beca y se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso y frío empresario, resonó con audiencias de todas las edades. La trama, cargada de romance, comedia y drama, era el caldo de cultivo perfecto para que surgieran rumores y especulaciones sobre la vida real de sus protagonistas. Y Hande y Kerem, con su carisma individual y su increíble conexión en pantalla, se convirtieron en el centro de atención. Al principio, por supuesto, todo se atribuía al éxito de la serie. Era natural que los fans desearan que la química de pantalla se tradujera en la vida real. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular. Cada aparición pública juntos, cada selfie, cada comentario en redes sociales, era analizado al microscopio. Al principio, ambos actores fueron bastante cautelosos. Mantenían un discurso profesional, hablando de su amistad, de su compañerismo y de la suerte que tenían de trabajar juntos. Y es que, seamos honestos, era una relación laboral envidiable. Se apoyaban mutuamente, compartían elogios sobre su profesionalismo y se les veía disfrutar genuinamente de su tiempo juntos durante las largas jornadas de grabación. Los perfiles de Hande y Kerem ya eran significativos antes de Senkalkapm. Hande Erçel, con su belleza natural y su talento actoral, ya era una figura reconocida en Turquía, habiendo protagonizado varias series exitosas. Kerem Bürsin, por su parte, era conocido por su presencia escénica y su participación en producciones que atraían a un público joven. Sin embargo, la sinergia que crearon como Eda y Serkan elevó su estatus a un nivel completamente nuevo, trascendiendo fronteras y cautivando a audiencias en decenas de países. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para los fans, quienes creaban montajes, fanfics y teorías sobre su relación. Pero, ¿qué sucedió después de que la serie terminó? Las producciones de televisión suelen ser intensas, y la cercanía que se crea en ellas es única. Lo esperado era que al finalizar, cada uno siguiera su propio camino profesional. Sin embargo, para Hande y Kerem, la historia parecía ser diferente. Las especulaciones se intensificaron. Empezaron a surgir avistamientos en situaciones más privadas, viajes juntos, cenas románticas, vacaciones. Las fotos, aunque a menudo borrosas o tomadas por paparazzis, alimentaron aún más el fuego de los rumores. Si bien ambos seguían sin confirmar explícitamente una relación romántica, sus interacciones públicas se volvieron más cálidas, más íntimas. Las felicitaciones de cumpleaños pasaron de ser formales a ser mensajes llenos de cariño y admiración. Los me gusta en las publicaciones se volvieron comentarios efusivos. La era post-Senkalkapm fue crucial. Mientras la serie mantenía su popularidad en reruns y en plataformas de streaming, la vida de Hande y Kerem fuera del set se convirtió en
El foco de atención. Cada vez que se les veía juntos en un aeropuerto, saliendo de un restaurante o disfrutando de un paseo, los titulares explotaban. Los fans analizaban cada detalle, la ropa que llevaban, las miradas que intercambiaban, la cercanía física. Si antes se defendían detrás de la excusa de la amistad profesional, ahora los indicios eran cada vez más difíciles de ignorar. Y luego llegó el momento que muchos estaban esperando, la confirmación, o al menos, la aceptación tácita de su relación. A través de sus redes sociales, comenzaron a compartir imágenes que confirmaban su romance. Ya no se trataba solo de amigos o colegas. Las fotos juntos se volvieron más personales, más demostrativas de un afecto mutuo. Había ternura en sus miradas, complicidad en sus sonrisas. Y el fandom, estaba eufórico. Ver a sus personajes favoritos de la pantalla vivir un romance en la vida real era el sueño de muchos. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, felicitaciones y todo tipo de contenido creado por los fans celebrando su unión. La primera vez que se hizo evidente su relación, a través de publicaciones en Instagram, fue un terremoto mediático. Parejas de fans acérrimos ya habían creado cuentas dedicadas a Hande Kerem, y de repente sus sueños se hicieron realidad. Las fotos de sus viajes a Maldivas, a Turquía, compartiendo momentos cotidianos, se volvieron virales. Era la validación que tantos esperaban. Sus vidas personales se entrelazaron con sus carreras de una manera que pocos logran. Sin embargo, como en toda historia de celebridades, la vida pública viene con sus altibajos. Y la relación de Hande y Kerem no fue la excepción. Con el tiempo, los rumores de distanciamiento comenzaron a circular. Al igual que los rumores de romance, estos también se basaban en la falta de publicaciones conjuntas, en un menor número de interacciones públicas, en la ausencia de me gusta o comentarios mutuos en ciertos momentos. Es una dinámica constante en el mundo de la fama, cuando hay mucha exposición, la falta de ella también se nota y se interpreta. Los periodos de silencio en redes sociales, o la aparente falta de interacción pública, eran analizados con lupa. Cada ausencia en eventos, cada viaje individual, se convertía en material para la especulación. Los medios que antes celebraban su unión, ahora se deleitaban con la posibilidad de su fin. La presión mediática y pública sobre una pareja de celebridades es inmensa, y es difícil mantener una relación sólida bajo ese escrutinio constante. Y entonces llegó el anuncio que muchos temían y que otros ya sospechaban, su ruptura. Fue un momento agridulce para muchos de sus seguidores. A través de comunicados oficiales, compartidos por ambos en sus redes sociales, se confirmó que habían decidido tomar caminos separados. Los comunicados, como es habitual en estos casos, buscaban ser amables, respetuosos y señalar que, a pesar de la separación, mantenían un gran cariño y respeto mutuo. Hicieron hincapié en que, aunque su relación amorosa llegaba a su fin, valoraban enormemente el tiempo que habían compartido y la experiencia que habían vivido juntos. La publicación de estos comunicados marcó el fin de una era para los fans. La pareja que había capturado la imaginación de tantos, la pareja que parecía destinada a seguir el mismo camino de éxito, se separaba. Los mensajes de apoyo y los comentarios de desilusión inundaron las redes sociales. Pero aquí es donde la pregunta del título resurge con fuerza: ¿negocios o romance? ¿O quizás, una mezcla de ambos? Analicemos esto desde diferentes perspectivas. Por un lado, es innegable que su relación profesional fue extraordinariamente exitosa. La química en Senkalkam fue un motor principal para el éxito de la serie. El hecho de que se enamoraran en la vida real, para muchos, solo solidificó la creencia en su conexión y, en cierto modo, les dio una ventaja en términos de marketing y de conexión con el público. Los fans se volvían más apasionados al ver que la historia de amor de sus personajes tenía un eco en la vida real. Era un dúo dinámico en todos los sentidos. Ahora podríamos decir que su romance fue en parte un negocio. Es una pregunta delicada. En el mundo del entretenimiento, la imagen pública lo es todo. A veces las relaciones se magnifican o incluso se crean por conveniencia para generar interés y mantener a los fans enganchados. Los showmances o romances de fachada son una estrategia común para impulsar la popularidad de una serie o de los actores involucrados. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, la intensidad de su conexión, tanto en pantalla como fuera de ella, parecía genuina. Sus declaraciones, sus gestos, las imágenes que compartían, todo apuntaba a un afecto real.
Es posible que al principio o durante el transcurso de su relación, la dinámica de su fama influyera en cómo manejaban su relación públicamente, pero negar la existencia de un romance real sería, en mi opinión, subestimar la conexión que se veía entre ellos. No se trataba de una pareja genérica, sino de dos individuos que parecían realmente disfrutar de la compañía mutua, que se apoyaban en sus proyectos y que compartían un mismo sentido del humor y de la vida. Pensemos en los aspectos positivos de su relación desde una perspectiva de negocios. Sin duda, ambos se beneficiaron de la atención mediática que su romance generó. Sus perfiles en redes sociales crecieron exponencialmente, sus oportunidades laborales se multiplicaron. Las marcas los buscaban para colaboraciones, y su popularidad como pareja era un activo muy valioso. Se convirtieron en una de las parejas más reconocidas y queridas del panorama mediático. Esa sinergia entre su vida personal y su carrera profesional era innegable y, probablemente, muy beneficiosa para ambos en términos de proyección y oportunidades. Los contratos publicitarios se multiplicaron, las invitaciones a eventos de moda y de estilo de vida se volvieron más frecuentes, y su influencia en las tendencias de moda y de belleza se hizo patente. No se puede negar que su relación les proporcionó una plataforma global aún mayor, consolidando su estatus de íconos. ¿Pero significa esto que todo fue una estrategia? Yo creo que no. Es más probable que haya sido una combinación. Una atracción genuina que se intensificó bajo los reflectores, una relación que floreció en un entorno de fama y atención constante. Es difícil separar la línea cuando la vida personal se convierte en noticia mundial. Y es que al final del día, son seres humanos con emociones reales. Quizás al principio la intensidad de la fama y las expectativas del público les hicieron ser más cautelosos, y luego, al sentirse más seguros, decidieron compartir su romance. Y cuando las cosas no funcionaron, manejaron la separación de una manera que buscaba protegerse mutuamente y mantener esa imagen de respeto. La presión de mantener una fachada de perfección constante es abrumadora. Es posible que la relación se haya visto afectada por la necesidad de proyectar una imagen específica, o por la dificultad de navegar un romance tan expuesto al público. La autenticidad es un bien preciado, pero en el mundo del espectáculo, a menudo se difumina. Lo que sí es indiscutible es el impacto que tuvieron juntos. Anne Ercel y Kerem Bürsin se convirtieron en un fenómeno. Su historia, tanto la de ficción como la real, cautivó a millones. Y aunque su relación sentimental haya terminado, su legado como pareja icónica en la televisión turca y su impacto en las redes sociales perdurarán. Son un ejemplo de cómo la química en pantalla puede trascender a la vida real, creando una conexión única con los fans que va más allá de los guiones y las cámaras. Su influencia en la cultura pop es innegable. Han inspirado a una generación de jóvenes, tanto en Turquía como en el extranjero, a perseguir sus sueños y a creer en el poder del amor. Su estilo, sus decisiones profesionales y su forma de interactuar con el público han sido objeto de estudio y admiración. Después de todo este análisis, si tuviera que dar una respuesta definitiva a la pregunta de si fue negocios o romance, diría que fue *** principalmente romance, amplificado y, en algunos aspectos, moldeado por el mundo de los negocios del entretenimiento ***. Es decir, hubo un amor y una conexión real, pero también hubo una conciencia de su imagen pública y de cómo esa imagen podía ser utilizada profesionalmente. Es la naturaleza del estrellato. No se puede separar la vida personal de una celebridad de su carrera, especialmente cuando ambos están tan entrelazados. La intensidad del amor puede ser real, pero la forma en que se expresa y se maneja públicamente está inevitablemente influenciada por el entorno profesional en el que se desenvuelven. Es importante recordar que a pesar de la especulación y el análisis, solo Hande y Kerem conocen la verdad completa de su relación. Lo que sí podemos admirar es el legado que construyeron juntos y la forma en que lograron cautivar a tantos corazones. Su historia es un recordatorio de la complejidad de las relaciones en el ojo público y de la delgada línea que a menudo separa la vida privada de la profesional. Y ahora, queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante recorrido por la historia de Hande Ercel y Kerem Bürsin. Hemos explorado su conexión en pantalla, los rumores, la confirmación de su romance y finalmente su separación. Hemos intentado desentrañar si lo suyo fue pura química profesional, un romance verdadero, o una mezcla de ambos, influenciada por el intenso mundo del espectáculo. Lo que está claro es que, sin importar los matices, dejaron una marca imborrable en la memoria de sus fans.
La forma en que cautivaron al mundo con su historia es un testimonio de su talento y de la conexión que lograron crear. Ya sea que se trate de negocios, de romance o de una perfecta simbiosis de ambos, el impacto que tuvieron es innegable. Y eso, al final del día, es lo que recordaremos. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan detallado. Espero que lo hayan encontrado entretenido e informativo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que su relación fue real desde el principio? ¿Piensan que la fama jugó un papel crucial? ¿Creen que la presión mediática terminó por afectar su relación? Dejen sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Leo todos sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son lo más valioso para este canal. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Cada me gusta nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.